En todo el mundo, apariciones de la Virgen María han dejado a la ciencia sin palabras, fenómenos imposibles de explicar, luces que desafían la física, imágenes que no se deterioran y señales que ocurren ante miles de testigos. ¿Cómo puede la razón enfrentar lo sobrenatural? ¿Qué esconde estos milagros que la ciencia aún no entiende? Número 15. Virgen de las Lágrimas, Brasil. En 1936, en una pequeña iglesia de Brasil, la Virgen de las Lágrimas comenzó a manifestarse de una forma inexplicable. La estatua que la representaba lloró lágrimas reales, visibles para cientos de testigos. La época era de tensiones sociales y políticas fuertes, y esta señal sorprendió a religiosos y científicos por igual. Análisis médicos confirmaron que las lágrimas eran auténticas y no producto de trucos o condiciones ambientales. La imagen nunca se deterioró y las lágrimas continuaron fluyendo durante semanas frente a niños, adultos y sacerdotes. La ciencia no pudo explicar esta constante manifestación física, lo que fortaleció la fe de quienes la presenciaron. La iglesia local reconoció oficialmente este fenómeno como un signo de esperanza y llamada a la fe en tiempos difíciles. ¿Qué poder humano o divino pudo mover una estatua a llorar de verdad ante los ojos de tantos, desafiando toda explicación? Número 14. Virgen de Walsingham, Inglaterra. En el siglo XI, en un momento de profunda transformación religiosa y política en Inglaterra, una noble llamada Richeldis de Faverges experimentó una aparición que cambiaría para siempre la historia de la fe en ese país. Richeldis afirmó haber sido guiada por la Virgen María en una visión para construir una réplica exacta de la Casa de la Anunciación en Nazaret. Sin embargo, la dificultad extraordinaria de este proyecto, unido a la época turbulenta, marcada por luchas por el poder y reformas, habría impedido que cualquier obra humana lograra tal precisión y resistencia. Lo sorprendente es que la llamada Casa de Walsingham no solo fue construida, sino que sobrevivió durante siglos, resistiendo guerras, incendios e incluso la Reforma inglesa, cuando muchas iglesias y símbolos católicos fueron destruidos o abandonados. Miles de peregrinos acudieron a este santuario, testigos no solo de una estructura física, sino de un fenómeno espiritual que parecía irradiar paz y protección. La ciencia e historia no han explicado aún por completo cómo esta construcción pudo mantenerse intacta a pesar del tiempo y los conflictos. Ese santuario se convirtió en un símbolo universal de esperanza y devoción, uniendo en fe a creyentes a través de las generaciones, dejando abierta la pregunta: ¿es simplemente arquitectura o algo mucho más poderoso estaba en juego? Número 13. Virgen de la Salette, Francia. En 1946, en un rincón remoto de los Alpes franceses, dos niños franceses, Mélanie y Maximin, presenciaron una aparición que cambiaría sus vidas y conmovería a toda Europa. En un contexto de hambrunas, enfermedades y tensiones sociales, la Virgen María se apareció vestida de luz y lágrimas, con un mensaje urgente y sombrío. Advertía sobre el castigo divino si la humanidad no cambiaba sus caminos y anunciaba dificultades venideras como el hambre y la persecución. Lo impresionante no solo fue la visión, sino que los niños, analfabetos y humildes, pudieron reproducir con detalle el mensaje, que luego se cumpliría en los años siguientes con una severa crisis de hambruna en Francia. La iglesia acudió minuciosamente al caso y reconoció oficialmente la autenticidad de la aparición, aunque el fenómeno desafió la explicación racional. ¿Cómo pudieron dos niños inocentes prever con tanta precisión los acontecimientos futuros? Este acontecimiento no solo fortaleció la fe regional, sino que dejó abiertas preguntas sobre la naturaleza de lo divino y lo inexplicable. ¿Fue solo una advertencia o una ventana al misterio que escapa a la ciencia? Número 12. Virgen del Rosario de San Nicolás, Argentina. En 1983, en un contexto de profunda incertidumbre política y social en Argentina, una mujer común y madre de familia, Gladys Quiroga de Mota, afirmó experimentar una serie de apariciones de la Virgen María, quien se presentó con el título de Virgen del Rosario de San Nicolás. Gladys recibió mensajes que instaban a la oración y a la paz en un país marcado por la violencia y la reciente dictadura militar. Lo notable fue la multitud que comenzó a congregarse alrededor de la casa de Gladys, testigos que sentían la presencia inexplicable de una energía espiritual. Médicos y científicos examinaron a la vidente sin encontrar explicación para su condición ni para los fenómenos espirituales reportados en el lugar. La Iglesia Católica, luego de investigaciones formales y prudentes, avaló la autenticidad de las apariciones, estableciendo el santuario de San Nicolás, que atrae millones de peregrinos hasta hoy. Este fenómeno marcó un antes y un después en la espiritualidad argentina, siendo reconocido oficialmente como un lugar de gracia. A pesar de los avances modernos, la ciencia no ha logrado desentrañar cómo estos mensajes y manifestaciones pudieron ocurrir
con tal impacto social y sin explicación física clara, dejando abierta la pregunta sobre el límite entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Podría la ciencia algún día explicar lo que aquí sucedió o es un misterio perpetuo? Número 11. Nuestra Señora de Donglu, China. En 1900, durante la violenta rebelión de los Boxers en China, una época marcada por la persecución religiosa y la guerra civil, aldeanos católicos de la pequeña localidad de Donglu vivieron un fenómeno que desafió toda lógica. Mientras el ejército enemigo avanzaba para destruir la comunidad cristiana, los fieles reportaron haber visto a una mujer radiante, vestida de blanco, flotando sobre la iglesia del pueblo. Según varios testigos, esta figura detuvo las balas y protegió a los habitantes, quienes presenciaron cómo las fuerzas invasoras huyeron inexplicablemente sin causar daños. Este hecho, corroborado por testimonios de cristianos y no cristianos, rápidamente se convirtió en una fuente de esperanza en medio del temor y la violencia. Las autoridades del momento quedaron impresionadas y no encontraron explicación científica ni militar para tal acontecimiento. A día de hoy, el santuario de Donglu sigue siendo un lugar de peregrinación clandestina, ya que el gobierno chino mantiene restricciones severas sobre las expresiones religiosas en la región. La aparición de Nuestra Señora de Donglu permanece como un misterio que desafía la historia y la ciencia, poniendo en tela de juicio los límites entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Fue acaso una intervención milagrosa o un evento aún inexplicable para la razón humana? Número 10. Virgen de Velankani, India. En 1937, en la aldea de Velankani, India, un fenómeno luminoso rodeó una estatua de la Virgen María, sorprendiendo a lugareños y peregrinos. Niños aseguraron escuchar a la Virgen hablar en su idioma, algo inusual y profundamente conmovedor para la comunidad. La región era pobre y marcada por dificultades sociales y religiosas, lo que volvió esta aparición aún más significativa para quienes buscaban consuelo. Múltiples testimonios describieron sanaciones inexplicables y una sensación de paz intensa que llenaba el lugar. Décadas después, la estatua sigue intacta, sin signos de deterioro pese al paso del tiempo y el clima adverso. Los científicos no han encontrado explicación para esta conservación milagrosa ni para las manifestaciones que rodearon el fenómeno. La Virgen de Velankani se convirtió en un símbolo de fe y misterio en la India, dejando a la ciencia y a la razón ante un enigma sin resolver. ¿Podrán alguna vez las explicaciones humanas alcanzar lo que aquí ocurrió? Número 9. Virgen de Coromoto, Venezuela. En 1652, en el territorio venezolano, ocurrió una aparición que marcaría profundamente la identidad religiosa del país. Un cacique indígena, líder de su comunidad, afirmó haber visto a una mujer resplandeciente que le pidió convertirse al cristianismo y bautizarse. El cacique rechazó el pedido y la figura desapareció, dejando en su mano una pequeña imagen impresa en una fibra vegetal, una reliquia que aún se conserva. Este hecho tuvo lugar en un contexto de colonización y evangelización, generando tensiones y esperanzas en igual medida. La Virgen de Coromoto fue oficialmente declarada patrona de Venezuela y su imagen se mantiene intacta después de siglos bajo condiciones climáticas adversas. La ciencia no ha podido explicar cómo esta impresión ha resistido el tiempo sin deterioro, alimentando el misterio y la fe de millones. Esta aparición no solo cambió la vida espiritual del cacique y su pueblo, sino que dejó una huella indeleble en la tradición venezolana, poniendo en evidencia un fenómeno fuera del alcance científico. ¿Cómo puede una imagen sobrevivir milagrosamente al paso del tiempo y sostener una fe tan profunda? Número 8. Virgen del Buen Socorro, Estados Unidos. En 1859, durante un periodo de incendios devastadores y crisis en los Estados Unidos, una mujer belga llamada Adele Breeze aseguró haber recibido apariciones constantes de la Virgen María, quien se presentó como la Virgen del Buen Socorro. En medio del caos, un incendio arrasó muchas comunidades, pero el convento donde Adele y otras personas refugiaban fue milagrosamente el único que no sufrió daños. Este suceso atrajo la atención de investigadores y médicos que no encontraron explicación natural para este fenómeno de protección aparentemente sobrenatural. Años más tarde, la Iglesia Católica reconoció oficialmente a la Virgen del Buen Socorro como patrona de los inmigrantes católicos en Estados Unidos, y el lugar donde ocurrieron las apariciones fue declarado santuario. El misterio permanece. ¿Fue una protección divina o un extraño fenómeno sin explicación científica? Lo cierto es que la fe de miles se fortaleció, ya que el convento sigue siendo un lugar de oración y esperanza. ¿Podrá la ciencia algún día desentrañar el misterio detrás de esta protección inexplicable? Número 7. Virgen de La Vang, Vietnam. Durante el siglo XVIII,
En medio de una feroz persecución religiosa en Vietnam, los católicos se refugiaron en la selva de La Vang, donde enfrentaban enfermedades y hambre extrema. En este contexto de sufrimiento, varios fieles afirmaron haber visto a una mujer vestida de azul, radiante y consoladora, que les ofreció alivio y esperanza. Múltiples testimonios describen cómo esta aparición no solo brindó consuelo espiritual, sino que también estuvo acompañada de curaciones milagrosas, sorprendiendo incluso a quienes dudaban. En respuesta a estas manifestaciones, en el mismo lugar se construyó una basílica que hasta hoy es símbolo de resistencia y fe en Vietnam. Lo más intrigante es que estos relatos han perdurado pese a los años de restricciones religiosas en la región, y la ciencia no ha podido explicar ni la claridad de las visiones ni las recuperaciones médicas asociadas. La Virgen de La Vang representa un llamado a la esperanza en medio de la adversidad, dejando abierta la pregunta sobre el alcance de lo sobrenatural en tiempos de desgracia. ¿Es posible que la fuerza de la fe trascienda lo que la razón puede comprender? Número 6. Virgen de Zeitún, Egipto. En 1968, en la ciudad de Zeitún, Egipto, miles de personas de diversas confesiones religiosas, musulmanes y cristianos por igual, presenciaron un fenómeno único e inexplicable. La figura de la Virgen María apareció proyectada en luz sobre la cúpula de una iglesia copta ortodoxa. Este fenómeno duró varios meses y fue captado incluso por televisiones locales, generando una mezcla de asombro y reverencia. Las autoridades religiosas de la región lo investigaron, y aunque no encontraron causas naturales ni tecnológicas para este evento, tampoco pudieron ofrecer una explicación científica convincente. Lo más impactante fue que este acontecimiento reunió a comunidades divididas, creando un espacio de paz en medio de tensiones religiosas y políticas de la época. El santuario de Zeitún se convirtió en un símbolo de encuentro y esperanza. A día de hoy, la Virgen de Zeitún sigue siendo un misterio que desafía la ciencia, reafirmando el poder de la fe cuando la razón se queda sin respuestas. ¿Acaso la luz que vieron miles fue un milagro o un enigma aún por revelar? Número 5. Virgen de Coapa, Nicaragua. En 1980, Nicaragua estaba envuelta en una guerra civil que sembraba miedo y destrucción. En medio de esta crisis, un humilde sacristán del pueblo de Coapa relató una aparición de la Virgen María que transmitía un mensaje urgente de paz y reconciliación. Durante semanas, vecinos reportaron luces y figuras misteriosas en el cielo, así como sensaciones intensas de calma en horas de conflicto. Poco después, la región experimentó lluvias tras meses de sequía, fenómenos naturales que algunos atribuyen a intervención milagrosa. La Iglesia Católica llevó a cabo investigaciones rigurosas para validar los testimonios y finalmente reconoció oficialmente la aparición como un llamado divino en tiempos de angustia. Esta manifestación fortaleció la fe de muchos y promovió la esperanza en un momento oscuro para Nicaragua. La ciencia, sin embargo, no pudo dar explicación precisa a las lluvias justo después de la aparición ni al impacto espiritual vivido por quienes estuvieron allí. ¿Será esta una señal que trasciende lo natural o un fenómeno aún sin resolver? Número 4. Virgen del Pilar, España. Según la tradición más antigua de España, en el siglo I, el apóstol Santiago llegó a Zaragoza para predicar el cristianismo. En un momento de duda y desánimo, afirmó haber recibido la visita de la Virgen María, quien se apareció sobre un pilar de mármol para fortalecer su misión. Este pilar, conocido como el Pilar de Zaragoza, permanece intacto casi 2000 años después, resistiendo el tiempo, templos sucesivos y temblores que han sacudido la región. Científicos y arqueólogos han estudiado la estructura, sorprendidos por la resistencia y conservación del mármol, un misterio que desafía la lógica y el desgaste natural. A lo largo de los siglos, el santuario construido sobre ese pilar se ha convertido en un lugar de peregrinación masiva, símbolo de fe y protección para miles de creyentes. La aparición representó no solo un consuelo espiritual, sino una señal perdurable cuya índole exacta sigue sin ser explicada por la ciencia. ¿Cómo puede un objeto material sobrevivir intacto tanto tiempo y sin explicación clara mientras el mundo cambia a su alrededor? Número 3. Virgen de Lourdes, Francia. En 1858, Bernadette Sabureau, un joven analfabeta de un pequeño pueblo francés, tuvo una serie de visiones de una mujer vestida de blanco junto a una gruta. Esta figura se identificó como la Virgen María y le reveló un mensaje de oración y penitencia. El lugar donde tuvo lugar la aparición pronto se transformó en un santuario tras el descubrimiento de una fuente de agua que brotó milagrosamente durante las visiones. Miles de visitantes afirmaron haber experimentado sanaciones inexplicables, algunas documentadas por médicos que no encontraron explicación científica. La iglesia, después de rigurosas investigaciones, reconoció la autenticidad de las apariciones y Lourdes se convirtió en uno de los destinos de peregrinación
más importantes del mundo. Lo extraordinario no es solo las visiones de Bernadette, sino el fenómeno persistente de sanación y fe que ha generado a lo largo de más de un siglo, algo que la ciencia moderna sigue sin poder explicar completamente. ¿Cómo entender el poder de una fuente y una serie de visiones que tienen sobre la salud y la esperanza humana? Número 2. Virgen de Guadalupe, México. En 1531, un humilde indígena llamado Juan Diego afirmó haber visto a la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. La Virgen, con un mensaje de amor y esperanza, le pidió que construyera un templo en ese lugar. Como prueba, Juan Diego mostró ante el obispo una imagen milagrosamente impresa en su tilma, un tejido de maguey que, según estudios modernos, debería haber sucumbido al tiempo y a la humedad hace siglos. Sin embargo, la imagen sigue intacta, con detalles que desafían la biología y la física, como la representación microscópica del rostro del propio Juan Diego en los ojos de la Virgen. Este evento fue reconocido oficialmente por la Iglesia Católica y se convirtió en un símbolo nacional y espiritual para México. Millones congregan anualmente en la Basílica de Guadalupe, atraídos por este misterio que ni la ciencia ni la razón han podido explicar completamente. ¿Cómo puede permanecer una imagen tan frágil por casi 500 años sin alterarse? ¿Y qué mensaje profundo guarda para quienes la contemplan? Número 1. Virgen de Fátima, Portugal. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron haber visto a la Virgen María en 6 apariciones durante un año marcado por la Primera Guerra Mundial y crisis sociales profundas. La promesa fue clara: mostraría una señal extraordinaria al final. El 13 de octubre, más de 70,000 personas reunidas presenciaron un fenómeno inexplicable. El sol parecía bailar en el cielo, cambiando de colores y movimientos de formas que desconcertó a científicos y sacerdotes por igual. Muchos afirmaron haber sido testigos de milagros físicos, desde la curación hasta limpieza instantánea de la lluvia que caía minutos antes. Este evento fue documentado por la prensa laica y religiosa, y a pesar de las explicaciones científicas intentadas, el fenómeno sigue siendo una explicación lógica plausible. Además, los llamados secretos de Fátima han alimentado debates y misterios por más de un siglo. ¿Es posible que el universo haya manifestado un milagro público ante miles, dejando a la ciencia sin palabras? ¿Y si te dijera que hay más misterios que la ciencia tampoco puede explicar? Te invito a seguir explorando lo desconocido aquí. Comparte cuál de estas apariciones te sorprendió más y acompáñame en la próxima historia por descubrir dándole clic en este enlace.